Hoy es domingo y un domingo no es un buen domingo sin vuestra ración de Domingo Smash. Uno muy especial previo a la presentación de Nintendo en el E3 2021. Momento en el que presuntamente se revelará al menos un nuevo personaje que entrará a formar parte de Smash Bros. Es por eso que antes del acontecimiento queremos recopilar 15 posibles personajes que consideramos probables candidatos al Fighters Pass 2. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis nada sobre Smash Bros. Y Nintendo Switch. Os presentamos los posibles personajes DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Comenzamos con el personaje más esperado y parece que el más deseado por los fans de Super Smash Bros. Crash Bandicoot se está haciendo de rogar, y tras su regreso con Crash 4, los jugadores tienen el marsupial más presente que nunca. Os aseguramos que es el luchador que más rumores ha tenido a lo largo de este año. Desde la extraña posición de los relojes del Dr. Nefarious, hasta las extrañas declaraciones de sus actores de doblaje, además de una extraña lista de cosas por hacer de Crash. ¿Serán pura casualidad? En contraparte, uno de los productores de Crash Bandicoot ha asegurado que está esperando todavía la invitación del personaje. Pero bueno, no vamos a comernos el coco con eso. Lo que sí sabemos con total seguridad es que internet está ardiendo por ver a Crash de una vez por todas en Smash Bros. Nintendo ha estado incluyendo poco a poco todos los trajes que se encontraban en Super Smash Bros. Para Wii U. Los últimos fueron los trajes de Monster Hunter y ahora solo queda el traje de Lloyd Irving. Aquí tenemos dos posibles opciones, aunque seguramente os imagináis cuáles son. La primera es que Lloyd se convierta en personaje, como ocurrió con los trajes de Canela de King K. Rool, los Inkling o Chrome, así que Nintendo estaría esperando el momento adecuado para anunciarlo. La segunda es que Lloyd se mantenga como traje, pero con un pero. Normalmente la oleada de trajes viene condicionada por el luchador que se presenta. Por ejemplo, con Sephiroth se incluyeron personajes de Final Fantasy VII, y con Joker, trajes de la saga Persona, así que el próximo luchador podría estar relacionado con la saga Tales of, como por ejemplo Alphen, que es uno de los protagonistas de Tales of Arise, o quizá Bandai Namco en general. En ese caso podríamos tener incluso un personaje de la saga Tekken, que en nuestra opinión sería muy parecido a los de Street Fighter, o incluso al protagonista de Dark Souls, que tiene hasta una figura de amiibo. Seguimos rescatando viejas glorias y aunque Rayman ha estado presente en juegos como Brawlhalla, sus seguidores creen que se merece algo más. Poco sabemos del paradero de la mascota de Ubisoft, pero el año pasado se mostraron unas misteriosas imágenes que tenían relación con Rayman. Ubisoft las publicó en Facebook, supuestamente por error, y tras eliminarlas no volvimos a saber más sobre el tema. Algunos jugadores creen que esto podría tener relación con Smash, y no nos parece tan raro. Os recordamos que en Smash Bros. 4, Rayman tiene un trofeo propio, y bueno, mucha gente asegura haberle congelado en el escenario del campo de batalla, además de tener una nube con la forma de su cabeza. Vale, la espera nos está volviendo locos. Pero para locos los irritantes Rabbids de Ubisoft. Estos conejos fueron opacando poco a poco el protagonismo de Rayman, hasta el punto que llegaron a tener una colaboración con Super Mario antes que él. Y lo peor, lo mejor, es que tuvo éxito. La existencia de Mario + Rabbids Kingdom Battle y su secuela Sparks of Hope nos hace pensar que Nintendo podría incluir uno de estos conejos como luchador. La supuesta colaboración de Samus con Fortnite está dejando expectantes a muchos jugadores. Nintendo aún no ha movido ficha para colaborar con Epic Games, y eso que ya han sacado varios packs de Nintendo Switch con Fortnite, así que nos hace pensar que traman algo. Durante los Game Awards se rumoreaba mucho la llegada de Jones a Smash, y medio año después vuelve a sonar su inclusión. La idea de Fortnite en Smash nos parece muy interesante, ya que conectaría con uno de los juegos más influyentes de los últimos años, y que sin él, juegos como Tetris 99 o Pac-Man 99 no habrían existido. Y sabemos que eso os da mucha pena. Es broma, pero si Minecraft está en el juego, Fortnite no podría ser menos. Vamos con un personaje que ha estado sonando en un montón de encuestas, y la verdad que no nos sorprende. El Dr. Eggman es uno de los villanos más emblemáticos del mundo de los videojuegos, y no estaría mal que recibiera también una invitación. Ya lo han hecho King K. Rool y Sephiroth, así que ¿por qué no darle una oportunidad al Doctor de vérselas con el Prisas? Por lo menos al público le encantaría.
Masahiro Sakurai es un hombre de ideas firmes, y cuando algo le gusta o se le mete en la cabeza parece que hace lo posible por hacerlo realidad. Por esa razón, tenemos mogollón de personajes de Fire Emblem en el plantel, algo que le encanta. Durante el desarrollo de Super Smash Bros. Brawl, Sakurai se planteó la inclusión de Dixie Kong en Smash Bros., aunque quería que fuera acompañada de Diddy Kong como los Ice Climbers. Al final esta idea se descartó, dejando solo el nombre del personaje dentro de los archivos del juego. El parque de atracciones de Donkey Kong y los fuertes rumores de que un nuevo juego del simio está de camino podrían empujar a Sakurai a rescatar a Dixie Kong e incluirla como luchadora. De esta manera, la saga elevaría su popularidad. La misteriosa colaboración entre Microsoft y Nintendo muchos rumores nos está trayendo. Entre la posible llegada del Game Pass a Nintendo Switch, xCloud en la consola o Master Chief Collection para Nintendo Switch, muchos jugadores creen que ambas compañías podrían estar preparando la llegada del jefe maestro Smash. Ya lo ha hecho a Fortnite. Y la constante aparición de consolas de Nintendo en varios directos de Xbox nos hace pensar que algo verdaderamente importante se viene. Ahora solo nos falta saber el qué. Koei Tecmo está últimamente teniendo muy buena relación con Nintendo, y Hyrule Warriors es una prueba de ello. Esto nos ha hecho pensar que Koei Tecmo podría incluir uno de sus personajes en Smash, y el candidato más probable es Ryu Hayabusa, de Ninja Gaiden. Ryu ya debutó en una consola de Nintendo en 1988 con Ninja Gaiden para NES, por lo que se ha convertido en todo un clásico de los videojuegos. Ahora con la llegada de Ninja Gaiden Master Collection, nos parecería un buen momento para presentarlo. Tras la exitosa exclusiva de Monster Hunter Rise, el cuerpo nos pide algo más entre Nintendo y Capcom. Tras descartar al cazador como luchador porque ya apareció como traje, hemos seleccionado algunos candidatos de Capcom que nos parecerían ideales. Empezamos por Dante, protagonista de Devil May Cry, que tendría un estilo similar a Bayonetta, aunque con menos curvas, obviamente. También nos gustaría ver algún protagonista de Resident Evil, aunque Nintendo ya hizo una colaboración incluyendo algunos espíritus en el juego. Por último, creemos que existe una pequeña posibilidad de que Phoenix Wright se haga luchador. Una prueba de ello es que le vimos repartiendo hostias en Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Nada que objetar, su señoría. Pokémon siempre ha tenido un lugar especial en Smash Bros. Y tal y como nos tiene acostumbrados Sakurai, no sería para nada descabellado incluir un Pokémon de la octava generación como luchador. Aunque lo normal sería recurrir a uno de los iniciales, en este caso nos vamos a decantar por Urshifu, un candidato que encaja bastante con el concepto de Smash. Aunque tenemos que reconocer que Rillaboom sería muy buena idea, y nos gustaría verla. El caso de Waluigi es muy especial, y aunque Nintendo es consciente de la que se lió con el personaje, ha evitado pronunciarse sobre si llegará en algún momento. Sabemos que se ha convertido en un meme, pero no estaría mal meterle como luchador para cerrar el plantel de Smash, y así completar un círculo. Eso sí, reconocemos que sería algo injusto para los que deseáis que el prota de Golden Sun o Skull Kid se conviertan en luchadores, así que quizás sea mejor dejar las cosas en su sitio. Five Nights at Freddy's se ha convertido en todo un fenómeno en internet, llenándolo de teorías, fanarts y creando una enorme comunidad. Es por esto que creemos que Freddy, al igual que Stevie Jones, se merece un poco más de atención, y convirtiéndolo en luchador se podría dar lugar a situaciones muy delirantes. Os vamos a ser sinceros y vemos esto muy poco probable, pero ojalá Nintendo se animara a crear algunos trajes de animatrónicos. Quedarían de muerte. Cada vez está más lejos, pero aún no hemos perdido la esperanza. Sabemos que incluir a Sora en Smash implicaría lidiar con Disney y Square Enix. Y pese a los rumores de que Nintendo tuvo conversaciones con ambas compañías y lo descartaron, ver a Sora haciendo un Smash final junto a Mickey es una de nuestras fantasías más grandes. El lanzamiento simultáneo de Doom Eternal y Animal Crossing New Horizons nos regaló algunas joyitas que han quedado para la posteridad. La relación entre Doom Slayer y Canela nos ha dejado con ganas de más, hasta tal punto que nos gustaría ver a ambos personajes dándolo todo en el campo de batalla. Ahora que Doom Slayer es de Bethesda y Bethesda es de Microsoft, la inclusión de este personaje no parece tan complicada, aunque sí un poco sangrienta. ¿Qué es un personaje DLC sin sus trajes Mii? Ya hemos hablado de los luchadores que nos gustaría ver, pero ahora toca el turno de los trajes. De entre nuestros favoritos, querríamos que un traje de Hollow Knight, de Among Us y de FNAF llegasen al juego. Quizá no sea mucho pedir, pero creemos que un traje de impostor podría quedar muy guay.
Obviamente no nos vamos a ir de aquí sin expresar nuestros deseos. Hemos estado comentándolo los dos y hemos llegado a la conclusión de que el último personaje que nos gustaría que entrara a Smash Bros. Es un Goomba. Nah, es broma. Al igual que la mayoría de los fans, nos subimos al tren del hype con Crash Bandicoot. Nos parece una inclusión interesante. Aunque tampoco os vamos a engañar, lo vemos poco probable, pero soñar es gratis. ¿Vosotros qué personaje estáis esperando con más ganas? Dejadlo en los comentarios para que podamos echar un vistazo. Que con tantos candidatos es posible que se nos haya escapado alguno. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Smash Bros. Y Nintendo Switch. Y aquí tenéis 25 secretos increíbles de Smash Bros. Ultimate y Super Smash Bros. Brawl. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.